Hola, chicos. Bienvenido al canal. Soy Artur Andrade y en el vídeo de hoy vamos a explorar una de las figuras más misteriosas y fascinantes de la mitología y el misticismo, Lilith. Pero después de todo, ¿quién era Lilith? Fue descrita en algunas leyendas como la primera esposa de Adán, una mujer que se negó a ser sumisa, abandonando el jardín del Edén para vivir en libertad. Otros relatos la retratan como una entidad poderosa e incluso temida, asociada con espíritus y fuerzas oscuras. A lo largo de la historia, la figura de Lilith ha sido reinterpretada en varias culturas, desde la antigua Mesopotamia y las tradiciones judías hasta el misticismo medieval y la cultura pop contemporánea. Hoy en día, Lilith es un símbolo para muchos, ya que representa la libertad femenina y la resistencia contra las normas que intentan aprisionar el espíritu. En este vídeo, profundizamos en su historia, exploramos sus orígenes, cómo se veía en el judaísmo e incluso su impacto en el feminismo moderno y la cultura pop. Entonces, si quieres entender por qué Lilith es un personaje tan intrigante y cómo se convirtió en un ícono de empoderamiento y misterio, quédate con nosotros hasta el final. Me gusta. Suscríbete al canal y descubramos juntos los secretos de Lilith. ¿Quién era Lilith? Lilith es una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de las tradiciones místicas y religiosas, especialmente del judaísmo y el esoterismo. Aunque su primera mención concreta en textos judíos se remonta a la Edad Media, sus raíces se remontan a las culturas mesopotámicas, donde era conocida como una entidad femenina asociada a vientos, tormentas y aspectos oscuros de la naturaleza. A lo largo de los siglos, Lilith ha sido reimaginada como una figura rebelde e independiente, que representa una amenaza al orden patriarcal y, al mismo tiempo, un símbolo de resistencia femenina. Origen y leyendas mesopotámicas. Las raíces de la figura de Lilith. Lilith tiene sus raíces en la antigua Mesopotamia, donde surgieron leyendas sobre espíritus femeninos conocidos como Lilitu, Ardad-Lili y otros demonios asociados con los vientos y los desiertos. En las tradiciones sumeria, acadia y babilónica, estos espíritus femeninos eran figuras nocturnas que habitaban zonas aisladas y simbolizaban peligros ocultos. Lilitu fue descrita como una entidad que amenazaba a mujeres embarazadas y niños pequeños, convirtiéndose en una figura de terror para las familias. Se asociaba con la muerte repentina de los bebés, una preocupación constante en las sociedades antiguas, y con las pesadillas y desgracias que afligían a hombres y niños. En la mitología sumeria, Lilitu estaba vinculada a una deidad más poderosa llamada Inanna, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Aunque Inanna no era demoníaca, su poder sobre la sexualidad y su independencia influyeron en el desarrollo de figuras como Lilith, que compartían estos rasgos de autonomía y desafío a las normas. Lilitu era conocida por seducir a los hombres, lo que se consideraba una amenaza para la estabilidad familiar y social. Estos rasgos se incorporarían posteriormente a la figura de Lilith, formando la base de su representación como una mujer que se niega a ser subyugada. Los mitos babilónicos también mencionaban a Ardad-Lili, una figura similar, que representaba la muerte y la desesperación y era temida por su capacidad de seducir y destruir. Este conjunto de mitos influyó en la concepción de Lilith como un ser femenino autónomo, vinculado al miedo al desorden social y a la fuerza de las pasiones humanas. Lilith en el judaísmo antiguo, Talmud y tradiciones populares. En el judaísmo antiguo, Lilith aparece en las tradiciones rabínicas y en el Talmud, aunque sus referencias son indirectas. En el Talmud de Babilonia, se menciona a Lilith como un espíritu femenino peligroso que amenaza a los bebés y provoca emisiones nocturnas en los hombres. Los rabinos creían que Lilith era una entidad ligada al caos y al pecado, y su nombre era evocado en momentos de miedo e inseguridad. En algunos pasajes talmúdicos se la describe con alas y habitando lugares desolados, descripción que la acerca a las representaciones de demonios mesopotámicos. Los amuletos protectores contra Lilith fueron ampliamente utilizados en las comunidades judías de la Antigüedad y la Edad Media. Era común que los padres colocaran amuletos con inscripciones específicas junto a los recién nacidos para proteger a Lilith. Estos amuletos contenían los nombres de los tres ángeles protectores, Senoi, San Senoi y Semangelov, quienes, según la tradición, recibían órdenes divinas para evitar que Lilith dañara a los niños. Estos elementos folclóricos mostraron cómo Lilith, aunque temida, también era reconocida como una parte inevitable del universo espiritual judío. Además, durante el periodo medieval, especialmente en el misticismo judío de la Kabbalah, el papel de Lilith se amplió. En el Zohar, Lilith es descrita como una figura que desafía el orden divino y la autoridad masculina, siendo representada como una entidad que prefiere la soledad y la libertad a la subordinación. Esta imagen mística de Lilith consolidó su posición como símbolo de desafío a las normas patriarcales. Lilith en el alfabeto de Ben Sirach, la primera esposa de Adán. En el alfabeto de Ben Sirach, texto escrito entre los siglos 7 y X después de Cristo,
Lilith es descrita como la primera esposa de Adán, creada al mismo tiempo y de la misma sustancia que él. Al negarse a ser sumisa, especialmente durante las relaciones sexuales, Lilith abandona a Adán y el jardín del Edén y elige vivir sola en el desierto. Este texto marca la primera vez que Lilith es identificada explícitamente como la primera esposa de Adán, un papel que le otorga una posición especial en la tradición judía. Según la narración, después de la fuga de Lilith, Dios crea a Eva a partir de la costilla de Adán, asegurando así que ella quede subordinada a él. Lilith, a su vez, se convierte en un demonio errante, vinculado al mundo espiritual y a la noche, una figura de independencia que rechaza las normas sociales y religiosas. Su historia refleja la tensión entre libertad y control y entre independencia y sumisión, conceptos que serían reinterpretados por generaciones de académicos, artistas y activistas. El Zohar y la Kabbalah, Lilith mística y la dualidad del universo. El Zohar, texto principal de la Kabbalah escrito entre los siglos XII y XIII, amplía la figura de Lilith en el judaísmo místico. En el Zohar, Lilith se describe como una figura que desafía el orden divino y se asocia con la oscuridad y el caos. Ella se convierte en una de las kelipot, o cáscaras que ocultan la luz divina, representando los aspectos peligrosos y destructivos del universo. Lilith se rebela contra las normas divinas, convirtiéndose en una figura nocturna asociada a la seducción y la destrucción. La Kabbalah luriana, desarrollada en el siglo XVI por Isaac Luria, exploró el papel de Lilith con mayor profundidad. Luria introdujo el concepto de tzimtzum, o retracción divina, y Sevirat HaKelim, la rotura de los vasos, que explican la creación y aparición del mal. Para Luria, Lilith representa el lado negativo del universo, una fuerza que amenaza la creación y que, al mismo tiempo, forma parte del equilibrio cósmico. Esta dualidad entre creación y destrucción convierte a Lilith en una figura esencial para comprender el universo cabalístico, donde desempeña el papel de tentación y desafío a la justicia espiritual. Lilith en el cristianismo y el islam, una figura de transición cultural. Aunque Lilith no aparece explícitamente en la Biblia cristiana, su leyenda ha influido en interpretaciones posteriores. En el cristianismo, algunas tradiciones asocian a Lilith con la serpiente que tienta a Eva en el jardín del Edén, estableciéndola como figura de tentación y caída. Durante la Edad Media, los teólogos cristianos consideraban peligrosas las figuras femeninas rebeldes, y Lilith se convirtió en una representación de lo que la Iglesia consideraba el mal femenino. Su historia fue adaptada y mezclada con figuras como María Magdalena, quien, aunque redimida en la tradición cristiana, comparte con Lilith el estigma de la mujer independiente y pecadora. En el Islam, Lilith no se menciona directamente en el Corán, pero las leyendas populares de Oriente Medio incluyen figuras similares que seducen y amenazan. Estos mitos, heredados de las tradiciones judía y mesopotámica, dieron lugar a historias sobre una entidad femenina que representa la tentación y el peligro nocturno. En los cuentos populares árabes, a veces se la asocia con demonios femeninos que habitan el desierto y atacan a viajeros y niños, manteniendo la imagen de Lilith como una fuerza indomable. Lilith en el psicoanálisis, sombra y arquetipo femenino. En el siglo XX, Lilith fue reinterpretada en el contexto de la psicología, especialmente por la Escuela de Psicología Analítica de Carl Jung. Jung introdujo el concepto de sombra, una parte de la psique que contiene los aspectos reprimidos de la personalidad. Aunque no mencionó a Lilith directamente, su figura puede verse como un símbolo de la sombra femenina que representa los deseos y la sexualidad reprimidos por la sociedad patriarcal. El psicoanálisis ve a Lilith como un arquetipo de mujer que rechaza la subordinación y reivindica su derecho a la autonomía. Como la sombra femenina, Lilith encarna el inconsciente reprimido que desafía las convenciones y simboliza el deseo y la libertad. Esto ayudó a promover su reinterpretación como un símbolo positivo en la psicología moderna y la cultura popular, que representa el potencial de autoexpresión y resistencia. Lilith y el feminismo moderno, símbolo de independencia y resistencia. El movimiento feminista del siglo XX abrazó la figura de Lilith como símbolo de la lucha por la igualdad y la libertad. En los años 1970 se lanzó la revista Lilith para discutir temas como el empoderamiento femenino, los derechos de las mujeres y la espiritualidad. Lilith se ha convertido en un ícono feminista, que representa a la mujer que elige la libertad sobre la sumisión, un símbolo para todos los que luchan contra las normas patriarcales. La imagen de Lilith como una feminista arquetípica inspiró a artistas, escritoras y activistas que vieron en ella una representación del poder y la autonomía. Esta resignificación se ve en diversas manifestaciones culturales y sociales, donde Lilith simboliza la resistencia femenina y la búsqueda de identidad y justicia. Lilith en la cultura pop contemporánea. Lilith es una presencia constante en la cultura pop, apareciendo en películas, series y libros. En series de televisión como Supernatural y Lucifer,
Se la retrata como una entidad compleja, asociada con el misterio y el poder femenino. En los videojuegos, Lilith aparece como un personaje independiente y a menudo peligroso, que representa una fuerza indomable. En el arte contemporáneo, Lilith se utiliza a menudo para explorar temas de identidad, libertad y la complejidad de la feminidad. Su figura inspira a artistas que buscan retratar el poder de las mujeres y cuestionar los roles tradicionales que se les imponen, reforzando su posición como un ícono cultural que abarca generaciones. Conclusión: el camino eterno de Lilith. El viaje de Lilith a través de la historia, desde las leyendas mesopotámicas hasta el feminismo moderno, refleja la evolución de las percepciones de lo femenino y la independencia. Lilith pasó de ser una temida figura demoníaca a un símbolo de resistencia, y su leyenda resuena en culturas y generaciones. Hoy en día, Lilith sigue siendo un arquetipo de libertad, resiliencia y desafío a las normas, un testimonio de las fortalezas femeninas reprimidas pero honradas a lo largo de la historia. Y así concluimos nuestro viaje a través de la fascinante historia de Lilith. Desde sus orígenes en Mesopotamia, pasando por las tradiciones judías, hasta convertirse en un ícono moderno de libertad y resistencia, Lilith continúa intrigándonos e inspirándonos. Su historia refleja no solo los miedos y creencias de otros tiempos, sino también la fuerza de las mujeres en busca de independencia y voz. Si te gustó esta inmersión en los misterios de Lilith, no olvides dejar un me gusta, compartir el vídeo con más personas a las que también les pueda interesar este tema y suscribirte al canal para no perderte el próximo contenido. Deja en los comentarios qué te pareció la historia de Lilith y cómo la interpretas. Continuemos esta conversación allí. Muchas gracias por mirar hasta el final y hasta la próxima.